La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Es un placer, mi querido oyente, poderte saludar por este medio. Siempre traemos una enseñanza de mucha entereza en el pueblo de Dios, de mucho interés en estos temas actuales, bajo el tema la apostasía venidera ha llegado a la iglesia de hoy. Sabemos que están sucediendo cosas aún dentro del pueblo de Dios que no están acorde a las enseñanzas que nuestro Señor Jesús ha dejado. Pero mejor vamos a ver en esta enseñanza todo ese tipo de incoherencias que han llegado al pueblo de Dios. Pero antes de ver la presente enseñanza, siempre pondremos en manos del Señor este tiempo y le diremos: amantísimo y Padre Celestial, yo te agradezco, Padre de la Gloria, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Fortalece, Señor, nuestro espíritu, fortalece nuestra alma, Padre de la Gloria, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy te pido, Señor, una bendición especial para este público oyente, Señor, que si una palabra va a salir de mi boca, que sea usted edificando a su pueblo. Padre eterno, Señor, sabemos, Señor, que los tiempos son peligrosos, como hablaba, Señor, tu siervo Pablo, Señor, pero sabemos que con usted siempre tendremos esa fortaleza. Usted siempre decía: paz a vosotros, y eso es lo que más necesitamos en estos días, Padre eterno, tener esa paz en nuestro corazón para seguir adelante, Señor. Sabemos que somos primeros necesitados, Señor, de su palabra, Señor. Incrementa nuestra fe, Señor, esa fe que mueve montañas, Señor. Padre eterno, Señor, hoy vengo poniendo en sus manos la presente enseñanza para gloria y honra de su nombre, Señor. Sea usted, Señor, el que presente, Señor, el siguiente video. Todo esto se lo pido en el poderoso nombre de su Hijo Santo, Jesús. Amén. Cuando el Señor siempre llegaba, daba un mensaje de paz. Esto está en Daniel 10:19. Y dice la palabra del Señor: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla, mi Señor, porque me has fortalecido. De esa manera muy especial quiero que tú tengas esa actitud de fortaleza en estos días tan peligrosos que estamos viviendo, pero la fortaleza del Señor es grande para cada uno de nosotros. El Señor te bendiga y veamos la presente enseñanza. Ahora meditaremos en esta poderosa enseñanza. La apostasía ha llegado a la iglesia de hoy. Leeremos el versículo en estudio para una mayor comprensión. Iremos a 1 de Timoteo 4:1 y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. El enemigo nunca hace nada nuevo, siempre repite los mismos ataques. Su poder es inferior, no tiene autoridad a menos que usted se la dé. Cuando alguien permanece en la ignorancia, Satanás puede tener poder sobre esa persona. Es por eso que debemos tener el conocimiento y el empoderamiento para entender
y superar estas cosas. Dice 2 Corintios 2:11, para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Hay dos errores que la iglesia ha cometido: subestimar a Satanás y sobreestimarlo. El enemigo tiene poder, pero tenemos que recordar que él no puede usar su poder contra nosotros a menos que le demos el derecho. Siempre esté alerta a sus tácticas, porque él siempre buscará un lugar para tener acceso legal y tener autoridad en nuestra vida. Cuando pecamos, nuestra desobediencia le da a Satanás el derecho de atacar nuestras vidas. Jesús recobró la autoridad que Adán le dio al diablo. Cuando Jesús vino, lo hizo sin una naturaleza de pecado. Como Jesús no tenía pecado, tenía la autoridad para echar fuera demonios y pudo reprenderlos y detenerlos. Nadie más pudo hacer esto porque nacieron con la naturaleza caída de Adán. Es necesario, como hijos de Dios, que profesemos una fe pura en el Señor y que aprendamos a mantenernos firmes en Él. Perder o abandonar la fe equivale a la apostasía o a sufrir un naufragio, lo cual el apóstol Pablo hacía mención de dos hombres que abandonaron su fe, pero mejor veámoslo en la palabra. 1 Timoteo 1, del verso 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos hombres no fueron los únicos que abandonaron la fe, lo cual traerá consecuencias tangibles y dolorosas por abandonar la fe. Es cierto que todos los seguidores de Cristo enfrentan tormentas y sufren períodos ocasionales de pecado. Eso es parte normal del desafío, del desorden, de la tentación y la santificación, pero hay una gran diferencia entre tener algo de agua en su barco y que su barco se esté hundiendo de verdad. Como también hay un enorme contraste entre apartarse del rumbo temporalmente y sufrir un naufragio fatal. La buena noticia es que Dios prometió disciplinar a sus hijos cuando ellos, ya sea por elecciones activas o pasivas, se desvíen de curso y se dirijan al pecado. Es probable que a veces andemos sin rumbo, navegando demasiado cerca de las costas rocosas y quedándonos atascados en los arrecifes ocultos, pero sin llegar a zozobrar hacia el fondo de modo definitivo. Sin embargo, para otros no hay rescate del embravecido mar ni salvamento desde el fondo. Esos que una vez profesaron ser creyentes, pueda que hayan salido en su peregrinación cristiana con buenas intenciones y motivos nobles. Es posible que hasta hayan tenido un curso correcto, hayan estado bajo grandes maestros o hayan participado en una comunidad de fe sana. No obstante, aunque esas cosas son muy importantes, no son suficientes en sí mismos. De modo que esos autoproclamados seguidores de Dios al fin se conviertan en barcos fantasmas espirituales. No es cuestión de que pierdan su salvación, sino más bien de demostrar su verdadera identidad. Coquetearon aún con la idea de ser discípulos de Jesús en algún momento de su vida, pero su eventual alejamiento reveló que eran cristianos falsos. Como lo advirtió Jesús, es por eso que el Espíritu Santo inspiró a Juan en 1 Juan 2:4 y dice:
El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En pocas palabras, la gente va a la deriva, se bambolea y según podemos ver, lo mismo ocurre con las iglesias e incluso con denominaciones enteras, habiendo meramente repetido como loros su fe en Jesús. Pueden perder el rumbo y a menudo lo hacen. Algunos sucumben a errores doctrinales o, al igual que la iglesia de Éfeso, pierden el viento que empuja sus velas, lo que se manifiesta en ausencia de un amor apasionado por Jesucristo. Este apartarse de la fe es conocido como apostasía. Puede ser un concepto nebuloso, tal vez porque rara vez es estudiado, predicado o comprendido por una generación de asistentes a la iglesia, que miden su temperatura espiritual por lo mucho que disfrutan el culto y evalúan su progreso espiritual por su conformidad a las normas y la religiosidad. Pero nuestra fe cristiana es mucho más profunda que eso. Es parte de la madurez como creyentes, implica abordar algunos de los problemas de más peso en la palabra de Dios. A medida que crecemos, descubrimos que juntos con todos los beneficios que Dios ofrece, su presencia, su paz, su provisión y su amor inquebrantable e incondicional, también hay algunas serias profesiones que Él tiene por su iglesia, en especial su tendencia a desviarse tanto doctrinal como personalmente. Estos peligros existen debido al mundo en que vivimos, al enemigo que se empeña en destruir los corazones que son tan propensos a errores, pero cuando más nos acercamos al corazón de Dios, más sensible y receptivo se vuelven nuestros corazones a las cuestiones más profundas que aborda la palabra de Dios. Empezamos a querer lo que Él quiere. Eso es parte de lo que significa Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces podemos pensar que las verdades y las cuestiones realmente importantes y relativas a la iglesia están reservadas solo para pastores y líderes. Sin embargo, todo cristiano individual también tiene la responsabilidad de preservar la unidad y la pureza de la iglesia. Se supone que todos estamos para comprender y manejar la verdad. Si no fuese así, gran parte de las cartas de Pablo serían irrelevantes para el creyente, ya que, como dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo se explica en esta presente enseñanza? La apostasía venidera es una señal grave de los últimos tiempos y es una de las verdades con más peso desde las Escrituras. Su comprensión es esencial si vamos a navegar por las aguas de la cultura de hoy. La apostasía representa un abandono de la fe y puede suceder con el transcurso del tiempo sin que la persona se dé cuenta. De hecho, puede ocurrir justo lo contrario, ya que el orgullo que se mezcla con falsa doctrina conduce a una actitud de superioridad, complacencia y fariseísmo. No obstante, está ahí, situada inmediatamente bajo la superficie. Se prepara para penetrar lo que justamente nos mantiene a flote, nuestra fe. Tal vez si usted haya conocido a esos que salen en busca de refugio seguro en Cristo solo para terminar astillados en las escarapadas rocas de la incredulidad, al no estar amarrados por el anclaje bíblico de la fe auténtica. Quedan a la deriva en una época de pensamientos pseudo-cristianos sin precedentes. A veces se dejan llevar por los vientos de la teología progresista
El pensamiento posmoderno o filosofía y valores impíos en una era de información sin fin, la que los autonombrados proclamadores de la verdad venden falsas fórmulas religiosas a inocentes e inexpertos miembros de la iglesia. No es de extrañar que muchos se pierdan en la desorientadora niebla. Jesús prometió que Él edificaría su iglesia y el poder de la muerte no la conquistaría. Y dijo también en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ha cumplido y cumplirá esa promesa. Aún así, no es suficiente con solo citar versículos, declarar inmunidad frente a los ataques del enemigo. No hay ninguna garantía automática de una travesía espiritual segura, pero incluso en medio de nuestros desórdenes e incoherencia, Dios continúa comprometido con nosotros, mucho más comprometido Dios con nosotros que nosotros con Dios. Por ejemplo, los pilotos que calculan mal los planes de vuelo, incluso por un grado, podrían errar su destino por cientos de kilómetros o peor aún, ir directamente hacia una montaña. Los farmacéuticos que cometen un solo error al combinar las sustancias químicas mientras hacen una receta médica podrían potencialmente envenenar a sus pacientes. Lo mismo es cierto para nosotros, por lo que siempre debemos esforzarnos por permanecer en el blanco con Dios y su palabra. La influencia duradera y transformadora de la palabra de Dios en nuestra vida es una medida principal contra los ataques de Satanás. Como seguidores de Jesús debemos de tener esto en cuenta cuando enfrentamos al mundo impío en el que vivimos, pero también debemos darnos cuenta de que hay otras amenazas, algunas que surgen dentro de la propia iglesia. La triste realidad de hoy es que el mundo y la iglesia son a menudo iguales en la actualidad. A medida que la filosofía y los valores mundanos se infiltran en el cuerpo de Cristo, se ajustan las nociones morales y emergen nuevas teologías. Esto crea una brecha fatal y permite que medias verdades transigentes y enseñanzas falsas y engañosas entren al cuerpo. ¿Y por qué debería hacer eso una preocupación tan seria? ¿Por qué es tan importante? Pocas cosas hacían hervir la sangre de Pablo más que los falsos maestros que engañaban y confundían al pueblo de Dios. El principio que sacamos de la oración de Jesús es que somos purificados y protegidos al entablar, creer y vivir en la verdad de Dios. En pocas palabras, cuando pensamos bíblicamente, somos menos propensos a ir a la deriva sin rumbo fijo. Pero si no sellamos nuestra mente contra el pensamiento, las creencias y las doctrinas no bíblicas, terminaremos navegando peligrosamente al borde de la catástrofe al ajustar las escrituras a nuestro propio pensamiento y no al revés. Nos desviamos del corazón y de la mente de Dios, así nos perdemos lo mejor que Él tiene para nosotros. Esta enseñanza la hacemos por varias razones importantes. Una, para ayudar a entender lo que es la apostasía. Dos, para ayudarte a entender que ella está en repentino aumento a nuestro alrededor y que es una señal grave de los últimos tiempos. Tres, para guardarle del naufragio espiritual y del peligro de hundirse. Cuatro, para ayudarle a entender la verdad de manera que pueda mantenerse en curso mientras espera el retorno de Cristo. Muchas personas en la actualidad oran por un gran avivamiento y aunque puede suceder, dicho avivamiento no está profetizado en su palabra. Por el contrario, según las Escrituras, está por venir una gran apostasía. Pero verdaderamente, ¿cuán cerca estamos nosotros de eso? La palabra apostasía se deriva de dos términos griegos. El primero es la preposición apo, que significa lejos de. El segundo vocablo, el verbo istemi,
que quiere decir estar de pie. Por lo tanto, la apostasía significa estar de pie lejos de. La apostasía tiene que ver más bien con la temperatura espiritual dentro de la iglesia de Dios. Los apóstatas se caracterizan siempre por dos cosas en el Nuevo Testamento. Una, la falsa doctrina y la vida impía. Los apóstatas creen mal y se comportan mal. Afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Los apóstatas son una columna visible dentro de la iglesia. Vivimos en los días de una apostasía desenfrenada, creciente, invasora. Está firmemente radicada en casi todas las principales denominaciones de hoy. En los Estados Unidos, y ha invadido la mayoría de los seminarios teológicos de una manera nada menos que aplastante. Los fundamentos doctrinales son desafiados y echados por la borda a un ritmo acelerado. El auge de la tecnología moderna, que ha ayudado a la difusión del Evangelio y a crecer al alcance de la buena enseñanza bíblica, también ha dado voz a una incesante oleada de enseñanzas de los que habitualmente tocaban la verdad de las Escrituras. Es un terreno fértil para la enseñanza superficial, incierta e incluso satánica, que enturbia y confunde a muchos creyentes y proporciona munición para los apóstatas. Ganar seguidores es más fácil que nunca. Veamos un ejemplo de una profesora en una respetada universidad cristiana. Dijo que el Islam y el cristianismo adoran al mismo Dios. Por supuesto, esa afirmación no es correcta, debido a que el Dios del cristianismo es un Dios trino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que el Islam niega la deidad de Cristo. La universidad decidió despedir a la profesora que dijo que Dios y Alá son los mismos, lo cual aplaudimos, pero su declaración y la conversión que generó revela un sentimiento creciente de que la clara doctrina bíblica es vaga, confusa e incluso contradictoria al escuchar casos como el presente. ¿Es el aumento de la apostasía un presagio de los últimos tiempos? ¿Podría estar la iglesia de hoy en el umbral de ese período oscuro predicho al final de la era? La clave para armar un rompecabezas es la fotografía en la parte superior de la caja. Todas las piezas juntas, cuando se encajan, se verán como esa imagen. La Biblia traza un cuadro detallado de la plantilla o el escenario de los últimos tiempos, que sirve como la imagen en la parte superior de la caja. Muchos no entienden que las profecías de los últimos tiempos de las Escrituras dependen en una sola forma u otra de la presencia del pueblo judío en su tierra. La globalización es otra señal discernible de los tiempos. De las Escrituras predicen en muchos lugares que en los últimos tiempos el mundo estará bajo el gobierno de un solo hombre, así como Nimrod gobernaba el mundo en los días posteriores al diluvio. Antes de que la gente se dispersara por la faz de la tierra, Satanás va a juntar al mundo de nuevo bajo el gobierno de un solo hombre que será controlado por él. Según las Escrituras, los últimos tiempos comenzarán con un tratado de paz entre gobernante mundial final, que es el anticristo, y la nación de Israel. El clamor global actual por la paz en tiempos difíciles apunta hacia donde se dirigen las cosas. El mundo está ansioso por encontrar a alguien que pueda aportar seguridad y paz en nuestro devastado planeta. La tensión mundial sobre el Medio Oriente es otra señal de los tiempos. El área del montaje de muchos de los acontecimientos del fin de los tiempos se encuentra en esta región. El centro de atención del mundo está en el devastado Medio Oriente de hoy. Es fácil identificar esto con noticias como lo sucedido en la actualidad en Afganistán, lo cual denota y certifica lo que deberíamos esperar si la venida del Señor está cerca.
Se podrían mencionar muchas otras señales significativas, sin embargo, una señal de los últimos tiempos que se ignora o se pasa por alto frecuentemente es el aumento de la apostasía o el gran último alejamiento. La apostasía es la señal escritural específica que indica que la iglesia está a punto de completar su misión en la tierra. El Nuevo Testamento dice que la gran apostasía final se acerca. Para entender estos acontecimientos futuros, tenemos que recurrir, por ejemplo, a 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Leeremos también el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses se escribieron durante su segundo viaje misionero en su estancia en Corintios. Si bien estas epístolas abordan muchos temas importantes, su característica sobresaliente de su enfoque en el futuro, con frecuencia se le llama a las epístolas escatológicos, porque la venida del Señor se menciona en cada uno de los capítulos en algún momento. No mucho después que Pablo escribiera su primera carta a los tesalonicenses, se levantaron maestros en la iglesia que estaban exponiendo una doctrina falsa. La naturaleza de esta falsa enseñanza en particular era que el día del Señor había llegado y la iglesia ya estaba en la gran tribulación. La palabra falso es casi siempre seguida de maestro, aunque a veces profeta o hermano, o convertido o evangelio. Esa palabra específica fue echada mucho en el recipiente de debacle de fuego extraño y es regularmente estampada sobre una gran cantidad de personas, movimientos e ideas. Al ver que hay tantas interpretaciones erróneas y aplicaciones de la palabra y como se ha utilizado en las frases falso maestro o falso profeta por parte de ambos lados del debate de fuego extraño. La frase falso profeta nunca ocurre en el Antiguo Testamento en absoluto. La frase es exclusivamente una frase del Nuevo Testamento, aunque el concepto no lo es. La frase falso profeta proviene del término griego pseudoprofetes y se utilizó por primera vez por el mismo Jesús en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El término pseudoprofetes, falsos profetas, está en paralelo con pseudodidáscalos, falsos maestros. En el único lugar que aparece en el Nuevo Testamento es 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Esto sugiere que hay un paralelismo directo entre los dos conceptos, aunque son diferentes términos. La tribulación o el día del Señor es el tiempo final de juicio global que precede a la segunda venida de Cristo. Al parecer, esa falsa enseñanza surgió en varias modalidades, una de las cuales fue una carta falsificada que decía ser del apóstol Pablo, un apóstol ilegítimo, para lo cual Pablo articula esto en defensa de la verdad de las Escrituras. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 1 al 5. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora acá nuestro mayor consejo en esta primera parte de esta preciosa enseñanza es que el primer acontecimiento que debe llegar antes del día final del Señor es la apostasía o rebelión. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo, que en esa época no era el día del Señor, ya que no había llegado una apostasía que llevaría a una deserción generalizada de la verdadera fe. El artículo "la", que aparece antes de apostasía en segunda de Tesalonicenses 2:3, significa que no es cualquier deserción de la fe, sino que es única y que esta apostasía final implicará un alejamiento extenso y a gran escala por parte de los que profesan conocer a Dios. Y algunos eruditos ven la apostasía de segunda de Tesalonicenses 2:3 en términos más amplios, en referencia a una rebelión mundial contra la autoridad al final de los tiempos, es decir, un levantamiento general contra Dios, es decir, se podría describir como una deserción por parte de los que profesan conocer a Dios. Es por todo lo anterior, mi querido oyente, mi querido hermano, que te invito a que hagas una oración conmigo. Seguiremos hablando de la apostasía venidera en su segunda y tercera y cuarta parte. Pero ahora te invito a que profundices esas raíces en tu corazón, en esa fe genuina, en esa fe grande y profunda en ti, para lo cual te invito a que hagamos la siguiente oración. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este día, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Ahora te pido, Señor, que llegues con poder y gloria, Señor, a mi vida, a mi corazón, Señor, que edifiques raíces, Señor, para que ningún viento oportuno pueda moverme, Señor, de tus caminos, Señor. Sé que tu verdad es única, Señor, que tú veniste a morir una vez y para siempre por cada uno de nosotros, Señor. Sellaste nuestro espíritu, Padre de la gloria, Señor. Hoy profesamos una sola fe en usted, Señor, que resucitó de los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sabemos que pronto ocurre ese evento, Señor, que usted viene por nosotros, pero sabemos que esta apostasía tiene que manifestarse. Padre de la gloria, hoy te pido, Señor, que cimente nuestra fe, Señor, que aumente, Señor, nuestra fe en nuestro corazón, Señor, para que podamos seguir, Señor, una doctrina real manifestada a través de tu Santo Espíritu, Señor. Todo esto, Señor, se lo vengo pidiendo en el poderoso nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Ahora te invito, mi querido hermano, que si no eres miembro de nuestro canal, te suscribas a él, que nos des un fuerte like si la enseñanza te ha gustado y que cualquier tema bíblico que podamos explicar nos lo haga llegar a nuestro correo ministerial, Ministerio Monte Olivar. Estaremos atentos a tus peticiones y pronto nos vemos en la siguiente enseñanza.